Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinario que organiza Evolutia, esta vez con la participación de Energía Nufri. Vamos a esperar un minutito a que acabe de llegar toda la gente y después de ese minutito pues ya empezamos con las presentaciones, hacemos una introducción de lo que va a ser el webinario y vamos adelante. Muy bien, pues vamos empezando. En primer lugar, pues voy a presentar a Albert Esteban. Buenas tardes, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues bien, Albert es de Energía Nufri, que está colaborando, participando con nosotros en este webinario en el día de hoy. Y un poco más adelante, pues como también vais a tener presentación propia, Albert, pues ya te acabas de presentar a tu empresa, y por supuesto, pues vas adelante con todos los contenidos. Vamos a estar viendo hoy el tema de garantías de origen, GDOs, un tema muy interesante. Después de esta bienvenida y esta introducción, esta pequeña introducción que voy a hacer, pues ya directamente va a pasar a hablar Albert y va a hacer la presentación de energía de Nufri. Albert nos va a hablar de GDOs en electricidad y GDOs en gas. Este va a ser lo que nos va a explicar ampliamente. Después de eso, pues ya entramos a hablar desde Evolutia, ¿vale? Y en Evolutia, pues vamos a tener con nosotros a Juan Carlos Leiva, que lo tenéis también ahora en pantalla. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, José. ¿Qué Buenas tal? tardes a todos. Alejandro Rubio, que también lo conocéis, también va a estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Alejandra del Pilar, pues también la tenemos por aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Y qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Y Pauli, que lo tenemos ahí en la sombra y siempre nos está dando soporte técnico. Intentaremos que esté también César, porque hemos tenido algún problema técnico, pero bueno, si es posible que llegue a entrar, pues también estará participando en diferentes momentos. Eh, y ahí vamos a hablar pues, de compensaciones de emisiones de carbono. Vamos a explicaros cómo os podemos ayudar desde Volutia en todo lo que es la gestión de las garantías de origen. Vamos a ver casos prácticos y beneficios. Vamos a hablar de los beneficios de integrar las garantías de origen en digamos, en vuestra gestión energética. Y hablaremos un poquito también de exigencias y oportunidades en mercados internacionales. Finalmente, pues hacemos una ronda de preguntas. Ya os digo, que desde ya podéis ir haciéndolas. Hay un botoncito arriba que es el P y R, lo veréis, P y R. Pues eso es para hacer las preguntas y respuestas. Vais haciendo por ahí, por favor, las preguntas que tengáis. Nosotros las vamos viendo y las vamos respondiendo al final de lo que es de lo que es el webinario. Y sin más, pues estaríamos empezando ya. Entonces, Albert, te voy a dejar a ti barra libre, ¿de acuerdo? Para que pongas tu presentación y te estamos escuchando con lo que son garantías de origen en electricidad y en gas. Genial, pues paso a compartir pantalla. Muy bien. Vale, antes de nada, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo de Volutia. Hoy vamos a intentar explicaremos un poco qué es una garantía de origen, una pequeña explicación de qué es, cómo se origina y algunas diferencias o tecnicidades a tener en cuenta. Antes de nada, aprovecho de que nos ha comentado a ver si podíamos dar una pequeña introducción al grupo, de dónde viene Energía Nufri. Al final, Energía Nufri es la comercializadora eléctrica y de gas del Grupo Nufri. Grupo Nufri es un gran consumidor, de ahí un poco la experiencia en cuanto a gestión de energética y gestión de garantías de origen. Para ubicarnos un poco, Grupo Nufri se divide en 4 áreas de negocio, para decirlo de alguna manera. Por una parte, la producción de fruta fresca, la producción de derivados de esta fruta fresca, zumos, concentrados. Una área dedicada a mercados, que es los mercados internacionales en cuanto a venta y compra mayorista, y la división de energía. En cuanto a la división de energía, nos dividimos en 2 grupos, una parte de producción
En cuanto a producción, somos productores con distintas tecnologías, fotovoltaica, hidráulica, biogás, biomasa, cogeneración. Y ya yendo un poco a la parte final, donde estamos ahora, energía Nufri, la parte de comercialización. Comercialización tanto de luz como de gas, precios fijos, precios indexados, productos click, PPAs y también gestión de garantías. Y por eso vamos a intentar hoy explicar un poco en cuanto a garantías de electricidad y gas. Para estructurarnos un poco, la idea es, primero comentamos qué es una GDO, qué tipos de GDOs existen, los actores de mercado para tenerlos todos, tener identificados dónde estamos cada uno de ellos, y vamos a hablar sobre el etiquetado de las comercializadoras eléctricas. Entonces, una vez entendido el etiquetado y la diferencia entre etiquetado 100% renovable o redimir garantías de origen, os enseño un certificado sencillo que se puede exportar o generar desde la CNMC, y algo que es importante en cuanto a tiempos de gestión de las garantías de origen. Al final, el órgano regulador, que es CNMC, tiene unos tiempos, pues conocer un poco estos tiempos para saber cómo abastecernos o cómo comprar o gestionar las garantías de origen. Al final, una garantía de origen, vienen definidas en la circular que os indico, pero no es más que una acreditación que asegura que en un momento determinado se ha producido un volumen de energía, un megavatio de energía, a partir de fuentes renovables. Este certificado es un certificado electrónico, o al final esta acreditación es una acreditación electrónica, y lo que pretende es hacer un seguimiento de toda la cadena de valor de esta garantía de origen, o sea, desde la producción por la parte del productor hasta que llega al punto de suministro de la comercializadora, del consumidor. Algunos beneficios de las garantías de origen. Al final es un instrumento para reducir la huella de carbono de los consumidores, mejora la imagen pública en cuanto a RSC, pues puede tener cierto interés, y contribuye de alguna manera de forma más directa o indirecta al desarrollo de energías de producción a partir de energías renovables. En cuanto a tipos de garantías de origen de electricidad, existen dos grandes grupos en función de la procedencia de estas garantías. Lo que llamamos garantía o GDO renovable y las de cogeneración de alta eficiencia. En cuanto a renovable, se entiende como renovable, o la CNMC o la normativa entiende como renovable aquella garantía que se ha producido con una producción o bien eólica o bien solar, tanto fotovoltaica como térmica, o bien hidráulica, o biomasa, o de residuos. Y en cuanto a cogeneración de alta eficiencia, existen tres tipos. De si la cogeneración de alta eficiencia está impulsada por gas natural, fuel oil o ciclo combinado. Sabiendo ya qué tipos de GDOs existen, los actores del mercado se dividen en tres principalmente, ¿no? El productor, la comercializadora y finalmente el consumidor. Todos ellos están supervisados por la CNMC, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es la que quien se encarga de validar que toda la cadena de valor de esta garantía de origen pues, es lícita. Entonces, en cuanto a tecnicismos o argot que utilizamos en el sector, cuando un productor genera electricidad a través de, pues en el caso de renovable, electricidad de origen renovable, y quiere tener esta acreditación electrónica de que existe la producción de 1 megavatio de energía renovable, lo que tiene que hacer es expedir la GDO. Expedir es el concepto de el productor pedir a la CNMC de que le acredite de que allí se ha generado una garantía de origen. Una vez el productor ha expedido la GDO, la puede transferir a una comercializadora. La comercializadora lo que hace es abastecerse de garantías de origen de distintos productores con el objetivo de asignarlo a cada uno de los CUPs
los cuales va a acreditar que han consumido energía verde o energía renovable. En este hecho de asignar la garantía, o sea, los megavatios producidos al consumo del consumidor, es lo que llamamos redención. Las comercializadoras redimimos las garantías a cada uno de los CUPs que necesitan o quieren tener energía GDOs, energía verde. Y nosotros, en cuanto a energía Nufri, hacemos otra cosa, y es que, aparte de ser comercializadora, como somos productores, como hemos dicho, el grupo tiene gran parte de generación por parte renovable, lo que hacemos es redimir directamente al CUPS. O sea, nosotros, bajo el paraguas de energía Nufri, podemos redimir directamente a un consumidor que no está comercializado por nosotros, porque lo que hacemos es ponernos en el papel del productor y directamente redimir al CUPS sin pasar por la comercializadora. Dicho esto, hemos hablado de redimir y asignar esa garantía de origen a un punto de suministro. Y es que aquí se abren dos patas o dos opciones. Y es, si yo como consumidor, mi CUPS está debajo de una comercializadora, la cual el 100% de la energía que comercializa es renovable, esta comercializadora va a tener la etiqueta en la misma factura, va a tener la etiqueta de energía 100% renovable. Es esta etiqueta que muestro aquí, ¿no? La típica. Esta es la propuesta de la CNMC, cada comercializadora la dibuja a su manera. Pero tener esa condición implica que todos los CUPs que está comercializando esta comercializadora están comercializados con energía verde, o sea, tienen esa equivalencia de garantías de origen. Pues puede darse el caso de una comercializadora que no tenga el 100% de los puntos que comercializa, de los CUPs que comercializa, con energía verde. Caso de energía Nufri, nuestro portfolio de clientes no es 100% verde. Hay algunos clientes que no quieren, por lo que sea, disponer o tener esas garantías de origen. Entonces, ¿qué existe o qué hacemos nosotros para poder acreditar? Lo que hacemos es, anualmente, cuando tenemos los consumos del año, lo que realizamos es una redención CUPS por CUPS. O sea, nosotros, a cada CUPS que nos han contratado o que necesita esa energía verde, esa garantía de origen, le asignamos la energía consumida, por valor de esa energía consumida, las garantías de origen. Entonces, la comercializadora 1 con 100% de energía renovable, sí, en su factura va a disponer o va a poder ver su etiquetado como 100% renovable. En cambio, en la comercializadora 2 no va a ver su etiqueta con energías 100% renovable. ¿Cómo podemos acreditar entonces? Lo que se puede hacer es acudir al certificado oficial, a la consulta en la página oficial de la CNMC, para saber si o para validar de que ese CUPS se le ha asignado las garantías. Por lo tanto, tenemos comercializadora A 100% renovable y puede existir o no certificado de la CNMC, porque al ser todos los CUPs, al buscar tu CUPs en particular, puede aparecer como no tiene energía verde. O bien una comercializadora que su portfolio está distribuido con verde y no verde, o renovable o no renovable, o garantías o no garantías. Y para validar y certificar de que el consumidor que ha contratado energía verde tiene esa energía verde asignada, tendrá que acudir al portal oficial de la CNMC a descargarse el certificado. ¿Cómo se hace para obtener este certificado? En la página oficial de la CNMC, que es gdo.cnmc.es, hay un apartado, que es este que marco aquí, de redenciones por CUPs, que se abre este submenú. En este submenú podemos indicar el año al que estamos haciendo la búsqueda, podemos indicar el CUP al cual queremos validar, y cuando le damos a siguiente nos descarga un fichero PDF, tal que este, donde nos indica la redención, esa asignación de garantías que decíamos, de origen para el CUP, tipo de garantía, en este caso renovable,
el volumen, en este caso es un cliente doméstico, una 2.0 con un consumo de 2 megas para el año 23, con esas 2 megas redimidas y un seguimiento de la cadena de valor esa que decíamos, ¿no? Para tener constancia en qué punto se ha producido. Pues a través de esta numeración se puede conocer cuál es la planta de generación solar fotovoltaica que ha producido esa garantía de origen. Y finalmente indica pues, cuál ha sido la comercializadora que ha hecho esta redención. Esto no es el certificado oficial de la CNMC. Los tiempos. La CNMC indica unos tiempos de vigencia y de caducidad en cuanto a las garantías de origen. Y es que la expedición, o sea, el tiempo que tienen los productores para solicitar esas garantías de origen que después llegarán al consumidor, tienen fecha límite el M+8, o sea, el mes más 8 después de la producción, con un tiempo máximo del 31 de enero del año siguiente. Nosotros, a nivel interno, sinceramente nos hemos puesto un límite máximo, que es 22 de febrero, para tener gestionadas todas las asignaciones de garantías de origen asignar a cada uno de los CUPs. Pero la CNMC permite la redención por parte de las comercializadoras hasta el 10 del 3 del año siguiente. Este mapa temporal creo que es un poco confuso. He puesto aquí un ejemplo del año 24 para saber las fechas límite en cada uno de las garantías de origen en cuanto a producción. Una garantía de origen producida en enero 24 tenía fecha límite de expedición, esto aplica al productor, septiembre 24. Pero esta garantía de origen podía ser redimida hasta un máximo del diciembre del 24. O sea, todas las garantías de origen generadas en enero 24 ya están redimidas, porque si no, ya no son válidas. De igual manera por cada uno de los meses, y ahí el límite máximo, que es la parte más grande, y es que toda producción a partir de abril, pues durante el febrero nosotros tenemos como fecha límite, pero hasta el 10 de marzo pueden ser redimidas a cada uno de los CUPs. Explico un poco garantías de gas, ¿vale? Porque existe un sistema paralelo y bastante parecido al de electricidad en cuanto a gas. Igual manera, explicar un poco qué es una garantía de gas, qué tipos existen, cuáles son los actores y qué nombre técnico utilizamos para cada uno de ellos y los tiempos de gestión de estas garantías. Las garantías de gas se regulan bajo el Real Decreto que indico, el 376 del 22, y al final una garantía de gas es lo mismo que una garantía de electricidad. Al final es un certificado electrónico que acredita que hay una producción o ha habido una producción de 1 mega de gas renovable, con el objetivo de demostrar al consumidor final que esa determinada cantidad de energía se ha obtenido a partir de fuentes renovables. ¿Qué tipos de GDOs existen? Existen GDOs de biogás, existen GDOs de biometano o existen GDOs de hidrógeno renovable. Pasa que estas GDOs la logística de estas GDOs no es la misma para todas ellas. Y es que en cuanto a logística puede existir garantías únicamente para el autoconsumo, pueden existir garantías que han sido inyectadas a red, pueden existir garantías que han sido movidas por canalizaciones, por una red, pero que no está conectada a la red general, y finalmente off-grid, o sea, garantías que han sido transportadas con un vehículo. Al final, pues el típico GNL, ¿no? A través de camión.
En Agas, que ahora hablamos dentro de los actores, pero es el órgano regulador, o sea, el parecido con la CNMC, pero en Agas publica esta imagen que creo que es bastante interesante. Al final, una producción de biogás puede ser generar, ¿vale?, un biogás. Ese biogás puede ser utilizado para un autoconsumo, por lo tanto, la logística de esa GDO va a ser directamente el autoconsumo. El biogás lo podemos llevar a un consumidor que pueda consumir biogás a través de transporte por carretera, o bien por una red de canalización, pero que no está conectada a la red general de gas. Ahora bien, este biogás le podemos llevar a cabo un proceso de upgrading y generar biometano. Y el biometano sí podemos inyectar a la red general de transporte y distribución, y ese biometano se puede utilizar de igual manera para estos casos, pero también en el caso de inyección al sistema gasista, o sea, que llegue a cualquier punto de consumo conectado a la red de transporte y distribución. Y finalmente, las garantías de origen de hidrógeno renovable pueden consumirse también en la red de distribución general o en los otros casos. Los actores que forman parte del mercado de garantías de GDOs, por una parte, existe el tenedor. Al final, el tenedor es el titular de la cuenta de anotaciones del sistema de garantías. Un tenedor puede ser un productor, un suministrador, un consumidor o cualquier intermediario. Al final, un tenedor es cualquier que involucra o está involucrado en alguna parte de la cadena de valor de esa garantía. El productor, al final el productor es quien produce la garantía, quien está generando ese gas renovable. El productor puede expedir, o sea, solicitar a esa garantía, transferirla a otro agente, importar, exportar y autorredimir. O sea, el mismo productor se la puede asignar a él mismo como consumidor, si fuera el caso. El suministrador, al final el suministrador aquí es el que comercializa ese gas renovable, principalmente todas las comercializadoras. El consumidor, al final el consumidor es el tenedor que gestiona su GDO, todos los consumidores que consumen gas. Y por último, el intermediario. Se abre la figura, o aquí he incluido la figura de el quien compra y vende o gestiona garantías sin generarlas, sin ser un productor, sin ser un suministrador y tampoco sin ser un consumidor, ¿no? El intermediario sí tiene un poco limitado la gestión, únicamente puede o transferir o importar y exportar GDOs. Finales para llevarlas del productor al consumidor principalmente. Y para tener una foto general de los tiempos, que son un poco distintos a los de electricidad, y es que la GDO de gas tiene una duración de 18 meses, pero desde 18 meses desde la producción. ¿Qué implica esto? 18 meses desde la producción, teniendo en cuenta que los 6 últimos meses únicamente se pueden redimir. ¿Cómo se traduce? Aquí un poco la explicación, ¿no? En este gráfico. Al final, la producción puede ser aquí, o sea, al momento cero. A partir de aquí tiene 18 meses. ¿Qué pasa? ¿O por qué este delay? Porque normalmente no hacemos una expedición diaria de garantías de origen los productores de GDOs de gas, sino pues nosotros como productor de gas lo que hacemos es aglutinar toda la producción de un mes y la solicitamos el mes siguiente. Por lo tanto, la producción del 1 de enero no la solicito hasta el 6-10 de febrero. Por lo tanto, la duración real de esos 18 meses ya hay un pequeño delay, un pequeño retraso para el tiempo de gestión. Una vez se ha hecho esta expedición, pues la durada es hasta el mes 12. ¿Qué podemos hacer hasta el mes 12? Podemos hacer, pues, la transferencia, la exportación o la redención también. Lo que tenemos que tener claro es que la vigencia de la GDOs son 12 meses para moverla. Los últimos 6 meses únicamente lo que podemos hacer es redimir.
Por lo tanto, al momento de comprar o gestionar esas garantías es interesante conocer un poco los tiempos para saber cómo nos tenemos que abastecer en cuanto a consumidores de esas garantías de origen. Por mi parte, de momento, Perdón, que creo que no se me estaba escuchando. sí, Tenía el ahora micro estaba abierto. pensando, no sé si he sido yo al dejar de compartir. Bueno, menos mal que me he dado cuenta, porque si no acabo el webinario y no, y no se me escucha. Nada, te estaba dando las gracias, Albert. Muchas gracias por la explicación, que ha sido muy clara, tanto la parte de electricidad como la parte de gas. Y continuaríamos ya ahora desde Volutia. Vamos a hablar de compensaciones. Por tanto, pues voy a compartir por aquí lo que tengo. Un segundito. Aquí, muy bien. Y si no me equivoco, pues ahora ya se estará viendo la compensación de emisiones de carbono, que he compartido, y vamos a ir explicando esto. Entonces, aquí, bueno, mis compañeros, por supuesto, Alejandro, Juan Carlos, Alejandra, cuando queráis, pues podéis participar, cuando lo creáis oportuno. En cuanto a compensación, a ver. Es muy interesante que os reviséis la página web del Ministerio, que es de donde hemos recopilado esta información. Y de lo que vamos a hablar hoy es un poquito de estos sellos. El que nos compete ahora por el tema que estamos tratando es el sello compenso, pero son estos sellos de calculo, reduzco, compenso, que otorga el Ministerio bajo determinadas condiciones. Este es un tema que ya estuvimos tratando en nuestro webinario de reducción de huella de carbono, y entonces ahí, pues bueno, hablábamos mucho del tema de cálculo de huella de carbono, obviamente, y también estuvimos citando ahí, pues lo que era la reducción, claro, porque al final se trata de eso, cuando hablamos de cálculo de huella de carbono, a lo que vamos orientados es a la reducción de huella de carbono, por eso precisamente hoy pues también estamos hablando de garantías de origen, y entonces ahí es donde ya entraba el sello reduzco. Y después está el sello compenso, que ya nos estaría diciendo que además estamos compensando. Vale, de modo que o tenemos el sello calculo, o tenemos el sello calculo y reduzco, o tenemos el sello calculo y compenso, es decir, no se puede tener el sello reduzco o compenso sin tener el sello calculo, o tenemos los tres, tenemos el sello calculo, reduzco y compenso, con lo cual pues tenemos, digamos, el círculo este completo, ¿vale? Toda esta explicación, para más detalle, la hemos linkado aquí, en la web del Miteco, y es muy interesante que lo reviséis. Entonces, para dar un poquito más de explicación sobre cada uno de estos sellos, el sello calculo pues, se otorga a las organizaciones que calculan y registran la huella de carbono, ¿vale? Alcances 1 y 2, ¿vale? Y opcionalmente el alcance 3. El alcance 3 siempre queda como opcional. Ahí se deben cumplir con los requisitos establecidos para la medición y el reporte de emisiones. Y eso sería el sello calculo, y que se otorgaría pues, a aquellas organizaciones que están haciendo el cálculo y registro, muy importante, de la huella de carbono. El sello reduzco es ya dar un paso más, porque ahí ya lo que se está evidenciando con ese sello es que somos capaces de reducir las emisiones. Por lo tanto, eso es muy importante. Dentro de lo que es un sistema de gestión de la energía, si estamos llevando a cabo auditorías de eficiencia energética, o tenemos un sistema implantado como ISO 50001, tenemos una auditoría continua y estamos pues llevando a cabo acciones para ser más eficientes y para reducir las emisiones, ¿vale? Pues se puede dar evidencia de eso, se puede tener un sello oficial, que es el sello reduzco, si se cumplen determinadas condiciones que ahora comentaremos. Y después tenemos el sello compenso, que se otorga a aquellas organizaciones que compensan sus emisiones de CO2 a través de participación en proyectos de absorción de CO2, ¿vale? También hablaremos un poquito más en detalle de este sello compenso, pero sí decir ya que los proyectos pues, deben cumplir con criterios específicos de calidad de verificación. Todo eso también está muy bien explicado en los documentos del Ministerio. Sello reduzco, ahí lo que se hace es comparar la media móvil de los 3 últimos años del ratio de emisiones, ¿vale? Incluyendo el año de estudio, con la del ratio del trienio anterior. Es decir, se comparan
3 años, pues si ahora hiciéramos el ejemplo del año 2023, estaríamos comparando 2023, 2022 y 2021 con el 2022, 2021 y 2020. Entonces, esa comprobación, entonces si ahí se ve que hay una disminución, pues se puede otorgar ese sello reduzco. Entonces, para hacer esa comprobación, es interesante utilizar la calculadora de reducción de huella de carbono del propio registro. Entonces sería el sello reduzco. Aquí esto también es una gráfica que está sacada del MITECO, también está en la web del Ministerio. Esto, pues aquí está evidenciado. Entonces, si ese valor, ¿cuándo se obtiene o cuándo no se obtiene? Se obtendría ese sello reduzco cuando esta media es superior a esta de aquí. Y si no, pues no se obtendría, ¿vale? Esos son los trienios que se tienen que comparar, ¿vale? De ahí ya, pues un paso más sería ir al sello compenso, ¿vale? Cuando no somos capaces de reducir nuestras emisiones por medios propios, es decir, a través de hacer eficiencia energética o acciones de descarbonización, cuando no somos capaces de eso, siempre podemos ir a compensar, ¿vale? Entonces, las condiciones para el sello compenso. También hay un documento muy extenso del Ministerio donde se explica, ¿vale? Y es importante porque hay bastantes condiciones, ¿eh? Pero aquí, bueno, pues hemos hecho un poquito de resumen, que es de lo que se trataba, ¿eh? Primero, para obtener el sello compenso, primero se debe calcular y registrar la huella de carbono en sus alcances 1 y 2. El alcance 3 es opcional. Después se deben seleccionar proyectos de compensación que sean inscribibles, esa es la palabra con el que el Ministerio se refiere a ellos, ¿vale? Y aquí he hecho un recorte, ¿vale? De qué proyectos son esos, y son de dos tipos. El tipo A serían las repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo, y el tipo B serían actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal existente. Aquí hay más condiciones, pues de que tiene que estar ubicado, entonces esto ya, pues bueno, os lo leéis. También un poquito más adelante hemos hecho un link al documento, con lo cual ahí se puede ampliar información, pero debe estar ubicado en territorio nacional, pues hay una unidad mínima de actuación definida, que es de 1 hectárea, se debe permanecer en el proyecto un mínimo de 30 años, en fin, pues toda una serie de condiciones que se tienen que cumplir. El proceso se debe documentar, eso es muy importante, y se tienen que seguir todas las normas establecidas por el MITECO. Lo que quiero decir con esto es que se puede hacer un proyecto de compensación, pero si queremos tener el sello compenso, hay que seguir con esas normas, si no, luego pues no va a ser posible obtener ese sello, ¿vale? Cuando lo anterior se ha verificado, pues es decir, cuando hemos seguido ese proceso, lo hemos documentado correctamente, hemos cumplido las normas, hemos registrado la compensación en el registro, ¿vale? Y la actualizamos anualmente, pues entonces a partir de ahí ya podemos tener ese sello compenso, ¿vale? Y este sería el sello compenso. Aquí, estos son dos documentos que también los hemos linkado aquí, que son muy interesantes. Uno es información sobre la sección de compensación de huella de carbono del Ministerio. Es un documento muy completo. Y otro es información sobre la sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono, que también es un documento muy completo que recomendamos que os lo leáis. El listado de proyectos de absorción y compensación de los inscritos, quiero decir, eso es público, se puede consultar también a través de este link, que es un link que está ahí en la web del MITECO, os va a desplegar, de hecho es un Excel, con lo cual luego podéis trabajar con él y podéis hacer los cálculos que queráis y organizarlo como queráis. Os vais a descargar un Excel pues con este listado de proyectos de absorción y compensación, pues es algo muy interesante. También hay un buscador de proyectos de absorción. Es decir, si alguien está interesado en hacer esto, y necesita un proyecto de absorción, pues hay un buscador donde se puede buscar. Yo me he entretenido esta mañana aquí en buscar los que estaban disponibles en la provincia de Valencia y Castellón y me han salido pues, por aquí unos cuantos. Y bueno, pues ahí veis, por ejemplo, Bosque Aguanza Logistics Villagordo, pues plantación de Pinus alapensis y Juniperus turifera, bueno, y ahí está, pues un poquito la descripción de lo que son estos proyectos, de lo que consiste. O sea que ese buscador, también hemos dejado aquí el link, lo tenéis a disposición. Bien, y esto sería un poco lo que queríamos comentar del tema de compensación, rápidamente.
También queríamos hablar, y aquí Juan Carlos sí que te voy a poner a ti visible, porque creo que igual me puedes ayudar un poquito con esto. Queríamos hablar de las GDOs como instrumento para cumplir las obligaciones de electrointensivo. Entonces, muchos de los que estáis aquí escuchándonos o viéndonos, ¿no? Esto os sonará, pues porque sois electrointensivos, ¿vale? Y lo que queríamos decir es que la GDOs es un instrumento importante, ¿vale? Es una herramienta que, además de ser las garantías de origen, sí, como herramienta para, digamos, para descarbonizar, para ser más verde, además es un instrumento que nos sirve para cumplir con las obligaciones de electrointensivo. Hay una serie de obligaciones que tienen los consumidores electrointensivos que se han acogido al mecanismo de ayudas del Real Decreto 1106 de 2020, de 15 de diciembre. Algunas son para todas las empresas, como implementar un sistema de gestión de la energía acorde a ISO 50001, es decir, pues estar certificados en ISO 50001, o un informe detallado de eficiencia energética de forma anual, pues eso es obligatorio para todas las empresas. Y luego hay una serie de obligaciones que solo son para grandes empresas, ¿vale? Ahí viene lo interesante, porque en el artículo 11 se habla de actuaciones de ayuda recibida, es decir, se debe escoger alguna de las siguientes. Es decir, estas son actuaciones que se deben escoger y habla de alguna. Entonces, A sería implementar actuaciones para la mejora del desempeño energético, ¿vale? Identificadas en la última auditoría energética del sistema de gestión de la energía, al menos cada 4 años, pues esa sería una vía, pues que puede tener cierto recorrido. Pues, de hecho, pues si no se ha hecho mucha eficiencia energética, pues es una vía pues que puede tener cierto recorrido, claro, por supuesto. Invertir, la B sería invertir al menos el 50% de la ayuda recibida en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación, pues esa sería la vía de la inversión, es decir, invertir las ayudas que nos dan. Y luego está la opción C, que es reducir la huella de carbono de su consumo eléctrico de forma que al menos el 30% del consumo de electricidad de la instalación proceda de fuentes de energía renovables, excluido el mix nacional. Vale, el cumplimiento de esta obligación se justificará mediante instrumentos a plazo, directos o indirectos, por medios de garantías de origen, eso es lo importante, mediante inversiones en instalaciones para autoconsumo de origen renovable o mediante otras inversiones o actuaciones similares. Entonces, claro, aquí entiendo, Juan Carlos, ¿no?, que una forma de llegar a ese 30% es a través de garantías de origen, ¿no? Es decir, para el cumplimiento de esa opción C, o sea, si decimos, vamos a ir a esa opción C, porque eso es obligatorio. Si queremos seguir recibiendo esas ayudas como electrointensivo, tenemos que cumplir una de esas tres. Vamos a la opción C. Si vamos a la opción C, pues tenemos esa herramienta que es la contratación de GDOs por el 30% de la energía calculada. Siempre le pondríamos un 10%, que entiendo que es una seguridad, ¿verdad, Juan Carlos? Ese 10%. Así es. Correcto. Y claro, y tenemos que tener en cuenta si hay autoconsumo, porque si hay autoconsumo de origen renovable, que eso es importante, si hay autoconsumo de origen renovable, pues lo que haríamos primero es calcularlo, ¿vale? Y luego completaríamos el restante necesario con garantía de origen, O sea, que, digamos, para no entrar ahí para no estar haciendo más de lo necesario, ¿correcto? Creo que lo he Así explicado es. bien, ¿no, Juan Carlos? Esto sería, ¿no? Sí, perfectamente. Muy bien, Lo de acuerdo. del dar, aquí simplemente una puntualización y es lo de dar el 10% del margen, ¿vale? Es por un tema, como ha comentado muy bien Albert al principio, y es que cuando tú vas a comprar esas GDOs, hay una fecha límite para redimirlas, ¿vale? Que como ha comentado él, esas fechas son a finales de febrero. Bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tú cuando vayas a comprar esas GDOs estés todavía en noviembre, ¿vale?, del año en curso. Claro, tú todavía no sabes la cantidad de energía que vas a tener a cierre de año con tanto para comprar GDOs como el autoconsumo que tienes que generar en ese mes que te falta de diciembre. Imaginemos que estamos a 30 de noviembre y queremos comprar GDOs porque en ese momento hay un momento muy bueno y hay un precio muy bueno para comprarlas. Claro, tú no sabes ese 10%, tú no sabes la cantidad final, por lo tanto, para asegurar ese cumplimiento, pues bueno, te manejas en ese 10% que creemos nosotros que es un valor a tener en cuenta para cubrirte de cara a luego no tener que aprovisionarte en un momento que sea más caro, básicamente. Es por ese motivo. Si tú, por ejemplo, en fecha 31 de enero ya has cerrado el año
sabes la cantidad que necesitas, sabes la cantidad de autoconsumo que tienes, haces la suma, calculas tu 30%, pues ya no necesitas ese 10% de umbral de seguridad. Simplemente compras lo que necesitas porque ya tienes un año cerrado. Entendido. Muy bien. Bien. Claro, Un, además de un- ser... Sí. un Adelante, matiz, Alejandro, adelante. un Sí, matiz sí. pequeño que a veces genera confusión. Espera, que hemos ido a la vez. Ay, perdón. Le doy yo. Muy bien. Y es A que ver. esto solo es para los que lo ha comentado José, pero es por incidir en ello. Solo es para los que se han acogido al mecanismo de compensación, es decir, a la subvención. No es para todos los electrointensivos. O sea, tú puedes tener el certificado electrointensivo y tener unos beneficios en las facturas mensuales y luego te puedes acoger al mecanismo de compensación, que es una subvención recibida finalmente. Estas obligaciones solo son para los que se acogen a esa subvención, a ese mecanismo de compensación, para evitar dudas. Correcto, sí, 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 porque siempre es frecuente, sí, que salga esta duda. Sí, gracias por... Y además, perdonadme, y además matizar, que sean grandes empresas. Correcto. ¿Vale? Bien. Vale, además del artículo 11 está el artículo 12, ¿vale? Que el artículo 12 lo que dice es que hay que acreditar la contratación de al menos un 10% de su consumo anual de electricidad mediante instrumentos a plazo, directa o indirectamente, de electricidad de origen renovable con una duración mínima de 5 años, ¿vale? Entonces, las GDOs aquí, digamos, también podrían ser un instrumento para conseguir esto, ¿vale? Para ello, si quisiéramos llegar al cumplimiento del artículo 12 a través de GDOs, lo que nos tendríamos que asegurar es que esa contratación de GDOs debe ser por lo menos de 5 años, que es lo que nos dice aquí. Esto sería digamos, pues cómo nos pueden ayudar las GDOs en este tema de electrointensivos. Muy bien, y aquí si no tenéis nada más que decir, pasaría a lo siguiente, ¿vale? Que es explicar en qué os podemos ayudar desde Volutia. Y aquí pues voy a poner también a mi compañero César, porque César, ¿qué tal? Que antes no te he podido presentar porque teníamos ahí problemas técnicos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, sí. Muy bien, perfecto. Bien, interesante porque César, digamos, es el que gestiona justamente una parte de una buena parte de estos servicios, ¿vale? Entonces, ¿cómo os podemos ayudar aquí? Pues primero en el cálculo del volumen de garantías de origen que necesitáis adquirir. Puede ser que vosotros lo sepáis calcular, puede ser que necesitáis ayuda, ¿vale? Pues ahí os la podemos ofrecer, ¿vale? Y esa necesidad, pues normalmente suele venir para cumplir con la obligación de electrointensivo, pues eso en muchos casos, que ya lo hemos comentado, para cumplir con un plan de reducción de huella de carbono, que exige un gran cliente, pues ahí nosotros tenemos clientes que son proveedores, por ejemplo, de Zara, y les está haciendo esta exigencia. Eh, Hay clientes que están interesados en obtener el sello Reduzco, entonces a través de GDOs podemos conseguir una reducción de huella de carbono y por tanto llegar a conseguir ese sello Reduzco, esa sería otra razón, o por alguna otra razón, porque pues bueno, muchos clientes nuestros pues también tienen en marcha planes de sostenibilidad internos que bueno, por supuesto luego les dan visibilidad, porque siempre es algo, digamos, bonito de enseñar, pero eso serían razones por las cuales pues, el cliente necesita adquirir garantía de origen. Entonces, en el cálculo de ese volumen, pues os podemos ayudar. Es importante ahí definir una estrategia de compra de las garantías de origen. Es decir, en la estrategia de compra estamos hablando de precio, volumen ya lo hemos comentado, ¿vale? Pero cuando las queremos comprar, por ejemplo, si queremos repartir esa compra de garantías de origen durante el periodo, de qué forma. Ahí Juan Carlos, por ejemplo, estaba diciendo antes, bueno, claro, se me aproxima la fecha y ahí tengo un buen precio, pues entonces ahí compro más, pongo el 10%. Pues claro, todo eso lo que implica es tener bien claro cómo se debe realizar esa compra, ¿vale? Para, pues tampoco no pasarnos, o no pasarnos demasiado, pero tampoco quedarnos cortos, porque si nos quedamos cortos, pues entonces podemos estar incumpliendo algo que no queremos incumplir, ¿vale? Entonces siempre, pues estar muy atentos, hacer el seguimiento de ese porcentaje
de pendiente de compra que tenemos a medida que avanza el año, siempre teniendo muy en cuenta esa fecha tope, que es el 10 de marzo, y Albert nos comentaba antes que ellos en Nufri, por ejemplo, pues a nivel interno ya se ponen finales de febrero, pues para ir con más seguridad, pues claro, tener en cuenta todos esos detalles, pues para no dormirnos en los laureles, ¿no? Y llegar a tiempo. Después, claro, obviamente la petición de cotización de precio al proveedor actual del cliente, pues seguramente si ya estáis adquiriendo garantías de origen, pues nosotros les podemos pedir oferta a vuestro proveedor, os podemos dar alternativa de productores de confianza, pues como podría ser Nufri, pues que es un productor que conocemos, para nosotros es un productor de confianza que sabemos que funciona bien, ¿vale? Pues productores con los cuales pues ya hemos acordado, a lo mejor, hemos acordado precios competitivos por una cuestión de gran volumen, pues eso es un tema importante. Entonces ahí os podemos prestar nuestros servicios, podemos prestar nuestra ayuda en esa petición de cotización, ¿vale? Después, importante, si hay un acuerdo entre las partes, que lo va a haber, pues hacer esa revisión del contrato, como siempre decimos, pues no es que esto sea un caso muy especial, pero siempre lo decimos, atención a esa letra pequeña, pues justamente para eso estamos en Evolutia. Como esto lo estamos haciendo todos los días, esa letra pequeña ya nos la conocemos bien, ¿vale? Entonces, si hay algo raro, pues os podemos advertir, por supuesto, es nuestra función, ¿vale? Y finalmente, pues la obtención del certificado de redención de garantías de origen, ¿vale? Publicado por la CNMC, que eso ya en marzo del año siguiente, ¿vale? Digamos, esto es lo que nosotros hacemos desde Evolutia, es el acompañamiento que os hacemos. Aquí, César, no sé si quieres explicar algo más desde tu experiencia, No, simplemente eso, que lo que hacemos es que algo que es una obligación o un sobrecoste impuesto, ¿no? Pues por lo menos que os quite esa obligación y podamos hacer una parte de ese trabajo y que podáis seguir con vuestra labor. Muy bien, perfecto. Pues pasaríamos al siguiente paso, que entiendo que es muy, muy interesante. Y aquí eh, sí que voy a poner a Alejandro y Alejandra, ¿vale? Los dos, porque vamos a hablar de casos prácticos, ¿eh? Y Alejandra, tú que los has preparado, pues me interesa que estés ahí encima de lo que cuento, ¿vale? Y tal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico del sector plástico, ¿vale? Es, digamos, un caso que podría ser real, ¿vale? De lo que es el sector plástico. Pues, es una empresa que ha calculado su huella de carbono organizacional para el año 2023 y que ha obtenido pues, los siguientes resultados a nivel de consumo eléctrico. Siempre hablando de alcance 2. Pues, no incluimos aquí el alcance 3, solo el alcance 2. Pues esta empresa, en uno de sus CUPs, porque siempre hay que referirse a CUPs, pues en el CUPs 1, en este caso, sin GDOs, su dato de actividad o su consumo es de estos 6.148 megas. Este sería su consumo. Aquí estamos hablando de una sola comercializadora, que sería esta comercializadora 1, ¿vale? Y esto de aquí es un factor de emisión, que es un factor de emisión atribuible a la comercializadora. Si no me equivoco, Alejandra, ¿no? Las comercializadoras pues tienen un factor de emisión asociado, ¿no? Que es lo que dice si esa comercializadora es más o menos verde. Sería esto, más o menos, ¿no? Sí, correcto. Ese factor de emisión, de hecho, puede ser consultado bien sea a partir de la página de la CNMC o directamente en las calculadoras que pone a disposición el ministerio para la aplicación de los factores de emisión en cálculo de huella de carbono. Entonces ahí digamos que está esa trazabilidad año a año y está discriminado por cada una de las comercializadoras, ahí se puede hacer esa consulta. Claro. Entonces, claro, si no me equivoco también, pues haciendo esa multiplicación, ¿no? De factor de emisión por el dato de actividad, tendríamos las emisiones, bueno, que esto ya lo estuvimos explicando en detalle en el webinario sobre cálculo de huella de carbono que hicimos, tendríamos esas emisiones que en este caso pues son unas 1.500 toneladas, ¿no? De CO2. Pues eso sería lo que estaríamos. Claro, ahora lo que quiere este cliente, lo que quiere esa empresa es pasarlo a cero. Entonces, para pasarlo a cero, lo que hace es contratar GDOs, ¿no? Contratar esas garantías de origen y al contratar las garantías de origen, pues ese factor de emisión pasa a hacer cero, y por lo tanto, pues esas emisiones pasan a ser consideradas cero. Digamos, esto sería, ¿no? A grandes rasgos, lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Correcto, entonces, al constituirse la contratación de garantías de origen como una herramienta de descarbonización, si una compañía decide que esta puede ser una medida que puede contribuir a la reducción de sus emisiones, lo que puede hacer es contratar pues, dichas garantías de origen, ¿sí? Para que, digamos, cubran la totalidad de su consumo en el año que se está calculando, que en este caso hipotético es el 2023, el 2023. Entonces, al hacer, digamos, esta gestión, al contratar estas garantías de origen, lo que sucede es que en vez de aplicar el factor de emisión de la comercializadora, si no tuviesen la contratación de garantías de origen, es aplicar, bueno, si no se contrata la garantía de origen, pues sabemos que se nos traduce en una emisión, ¿no? Que es la que se está viendo ahí, en el caso hipotético 1, que serían las 1.500 toneladas. Cuando se hace, digamos, el trámite de la contratación de garantías de origen, ese factor de emisión de la comercializadora se nos convierte inmediatamente en cero, si cubre la totalidad del consumo, por lo cual ahí se puede evidenciar, pues, en cuánto nos está reduciendo, pues, una reducción, pues, ya que se convierte en nula, significativa y que nos va a contribuir a la descarbonización también de la organización. Eso es lo que, digamos, busca esta medida. Esto es válido para el alcance 2. Es decir, el alcance 1 de la huella conlleva otros emisores de CO2, ¿no? Pero bueno, en este caso es una empresa de plástico que es solo consumo eléctrico, tiene otros puntos dentro del alcance 1 que esos pues no son objeto de este análisis. En el caso solo es alcance 2, que es la parte eléctrica. Correcto. Muy bien, perfecto. Y esto, bueno, y ahora por profundizar un poquito más, César, ¿esto qué le ha costado a esta empresa? Digamos, no, a ver, quiero decir así, si ponemos un precio promedio, ¿qué es lo que ha costado esto? Estamos hablando, pues estos 6 gigas, ¿no? 6.148 megas. ¿Qué es lo que ha costado en promedio, porque habrá costado Sí, más o menos, depende de la época del año, pero más o menos eso que puede costar? aproximadamente pues son unos 6.000 megas por unos 6.000 euros aproximadamente. Porque según en cuanto esté cuando hayas adquirido, en cuántos paquetes hayas hecho esa compra, pero bueno, más o menos podemos contar con eso, unos 5, 6, 7.000 euros. Muy bien, vale. Un tema es que, y lo veis abajo en el párrafo, es que pese a que el consumo sean 6.148 megas, las garantías de origen se contabilizan contra energía primaria, no contra energía final, es decir, se tienen en cuenta unas pérdidas. O sea que para redimirte tú 6.148 megas necesitas comprar algo más de esos 6.148 por estas pérdidas de transformación o las pérdidas que se les apliquen. Pero bueno, eso ya directamente las empresas que gestionan las garantías de origen ya te dicen cuánto es ese incremento. Muy bien. Vale, perfecto. Claro, pues bueno, ahí está cuantificado, ¿no? Digamos, pues eso es lo que nos cuesta, esos 6.000 euros, ¿no? Que por otra parte, pues igual nos dan los beneficios, porque si esta es una empresa que es electrointensiva, si lo fuera, no lo sé, porque esto es un ejemplo, ¿no? Pues claro, por el hecho de poder cumplir con la otra condición, seguramente tendría unos beneficios mayores, ¿no? Pues bueno, digamos, todo esto, pues hay que juntar unas cosas con las otras, ¿no? Con las otras. Y ahí es donde Evoluta también nos puede ayudar a hacer este diseño, en lo que es vuestra gestión energética, tener esa visión global. Bueno, y ahora tenemos otro ejemplo, pues este ya sería un poquito más complicado, bueno, es lo mismo, pero un poquito más complicado, es un ejemplo práctico dentro del sector hospitalario, donde ya hay, pues esto sería para un CUPS, pues si pues aquí hay muchos hospitales, pues habría muchos CUPS, pero esto es para un CUPS en concreto. Y aquí pues teníamos, aquí ya la particularidad, ¿verdad, Alejandra? Es que hay varias comercializadoras, ¿no? La comercializadora 1, la 2, la 3, ¿vale? En concreto, esta de aquí ha ido sin GDO, lo explico así un poquito por encima, luego tú si quieres, esta primera, esta comercializadora 1 ha ido sin GDOs, se le ha aplicado un factor de emisión y pues hemos tenido esas emisiones, esta comercializadora 2 ha ido con un parcial, ahora nos explicas un poquito qué significa este parcial, ¿vale? Bueno, entonces se traduce en esto. Y la comercializadora 3, pues que ha ido ahí con GDOs al 100%, ¿no? Pues este se ha quedado en cero, ¿no? Entonces ahí al final tenemos ese balance. No sé si nos quieres explicar ahí un poquito más de lo que es de este ejemplo, por favor. Vale, entonces, este ejemplo es hipotético. Básicamente, la idea es cómo mostrar cómo se calcularía esa emisión teniendo en cuenta 3 escenarios para un mismo CUPS, ¿sí? Que se puede
presentar perfectamente. Entonces, suponiendo que para este CUPS tenemos 3 comercializadoras a lo largo del año, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Entonces, tenemos el escenario 1, que la comercializadora de una porción del año, pues con esta comercializadora el consumo no está redimido con garantías de origen, ¿no? Suponiendo que el consumo sea unas 160 gigas. Entonces, ¿cómo se haría el cálculo ahí? Pues directamente, como lo explicamos en el anterior ejemplo, aplicando el factor de emisión, es decir, multiplicando el factor de emisión por el consumo, que es el dato de actividad. Ahí tendríamos la emisión de esa parte del año. Entonces, bueno, pues seguimos avanzando, digamos, a lo largo del año. Ya tenemos una segunda comercializadora en acción. Esta comercializadora, entonces, lo que se acordó con ella, por alguna razón, sí, fue la contratación de garantías de origen en un 80% del consumo que se tuvo con ella, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? El 20% restante de ese consumo, que vienen siendo las 1.700 gigas, sería lo único que yo aplicaría para hacer el cálculo de mi huella de carbono. Es decir, tomo el factor de emisión de la comercializadora y a ese 20% del consumo de los 1.700 es al que le voy a aplicar el factor de emisión para saber cuánto se emitió en esa porción del año. Finalmente, entonces tenemos el tercer escenario, la última parte del año, supongamos. Entonces, la tercera comercializadora, pues con ella sí hice una redención completa del consumo que tuve con ella de garantías de origen. Entonces, en este caso, si bien es cierto, ahí está exponiendo un factor de emisión, lo cierto es que el factor de emisión se va a cero. ¿Por qué? Porque me están certificando que toda esta energía es de origen renovable. Entonces, ¿cuál será al final la emisión total de ese año para este CUPS? La sumatoria de lo que no está cubierto por la garantía de origen, que es lo que estamos viendo en la última columna. Es decir, lo que se emitió con la comercializadora 1 que no estaba cubierta, el 20% de la comercializadora 2, y pues en el caso de la comercializadora 3 no habría una sumatoria en ese caso. Ese sería el total de la emisión para ese año de estudio. Muy bien, entendido. Gracias, Alejandra. Bueno, pues estos serían los dos ejemplos que hemos traído, así uno un poquito más sencillo, este primero, y luego este pues ya un caso más diverso, en el sentido de que pues que lo que comentaba Alejandra, pues pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Pues que en un mismo CUPS pues llegamos a tener 3 comercializadoras a lo largo del año en diferentes situaciones, ¿vale? Bueno, esto también lo estaba explicando Albert antes, pero también es interesante. Si tenéis por ahí algún CUPS porque es público, es decir, podéis ir a este link, entrar aquí, y si conocéis algún CUPS que esté comprando garantías de origen, al cual se estén redimiendo garantías de origen, lo podéis poner ahí, poner el año, y veréis un poquito el desglose que sale. Este es un ejemplo, porque supone aquí ejemplo 1 y este es otro, ¿vale? Y es interesante también pues que lo reviséis, porque estáis ya entrados, metidos en el tema de GDOs, donde ahí tendréis pues este detalle de lo que son las GDOs. Muy bien, y entonces, pues finalmente queríamos explicar un poquito, yendo ya a lo que son mercados internacionales, por una parte, las ventajas que podéis tener en la exportación de vuestros productos o en los procesos de internacionalización que estéis llevando a cabo, por el hecho de estar metidos en el sistema de GDOs, de garantías de origen, de estar comprando garantías de origen. O sea, en primer lugar, pues por cumplimiento de normativa internacional, pues hay regulaciones ambientales que requieren que las empresas demuestren su compromiso con la energía renovable y la reducción de emisiones. Entonces, si estáis en un proceso de internacionalización o queréis exportar, puede ser que os estén exigiendo eso. Siempre es una mejora de imagen corporativa. El adquirir garantía de origen suele interpretarse como un compromiso medioambiental. Por lo tanto, contribuye a lo que es la reputación corporativa, y eso es muy importante en determinados sectores, como puede ser el de la moda, la alimentación, la tecnología. Te puede dar en el acceso a nuevos mercados como Estados Unidos, Canadá, Japón o países escandinavos. Estos son mercados que priorizan productos y servicios que provienen de cadenas de suministro sostenibles. Pues bueno, las GDO son una herramienta para hacer que vuestra cadena de suministro sea más sostenible. También es una herramienta de acceso a certificaciones, como la ISO 14064, que está relacionada con la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, como la Carbon Trusted Standard,
que es para el reconocimiento por la reducción de huella de carbono, para la SBTI, que es el compromiso con objetivos climáticos basados en la ciencia. Es decir, pues también las GDO son una herramienta si queréis conseguir alguna de estas certificaciones. Obviamente, pues por su aportación en lo que son los planes de reducción de huella de carbono, os pueden dar ventajas en lo que son subvenciones y financiación, porque pues, determinados organismos internacionales y muchos gobiernos ofrecen incentivos financieros a empresas comprometidas con la sostenibilidad. Entonces, si a través de las GDOs podéis evidenciar que vuestra empresa es sostenible, pues ahí vais a tener facilidades de acceso. Obviamente es una ventaja en la creación de determinadas alianzas estratégicas, en la medida en que vuestro socio pues, sea algo que valore el tema de sostenibilidad. Y lo bueno de las GDOs es que son transparentes, O sea, hablamos de ese registro y de toda esa transparencia que tienen las GDOs. Entonces, sí que ofrecen información clara sobre el origen de la energía, por tanto, son muy fáciles de incorporar en informes de sostenibilidad. Entonces, eso sería, bueno, pues rápidamente en cuanto a ventajas que os pueden dar si queréis exportar o si estáis inmersos en procesos de internacionalización. Y ahora nos vamos un poquito al revés, es decir, que es al hecho de, ¿se pueden comprar GDOs en el mercado internacional? Pues sí, las garantías de origen se pueden comprar en el mercado internacional, es accesible, se puede hacer en España porque España forma parte del sistema europeo de garantías de origen. Entonces, por lo tanto, eso pues, se facilita de esa forma. Además, existen otros mercados, O sea, existen mercados internacionales donde también se pueden adquirir GDOs. ¿Cuáles son? Aquí hemos mencionado algunos, pues por ejemplo el ECS, eso es un sistema estandarizado que facilita la compra y venta de GDOs en Europa. Hay plataformas de comercio también para GDOs, como podría ser la Nord Pool, la APX, la EEX, esas pues de amplia presencia en Alemania, y ahí ofrecen GDOs de diversos orígenes. Y también una de las razones de acceder a mercados internacionales es que se puede acceder a proveedores especializados. Si por alguna razón estamos interesados en acceder a tecnologías renovables específicas, pues podríamos ir a mercados internacionales. Eso es precisamente uno de los beneficios. A ver, bueno, siempre estaréis pensando en el precio, tal. Yo aquí citamos un poco lo que son desventajas o consideraciones importantes si vais a un mercado de estos, como podrían ser pues costos adicionales que pueda haber, como tasas de registro, comisiones de intermediación, en tema de conversión de divisas, ¿vale? Y mucho ojo, pues con lo que es la reputación del proveedor, ¿vale? También, y ahí pues tenemos cierta experiencia, ¿vale? Cuidado con la complejidad administrativa a la hora de redimir esas GDOs, ¿vale? Es importante asegurar, junto con la comercializadora, ¿vale? Que las garantías de origen importadas sean trazables y verificables ante la CNMC. Y esto, pues bueno, si lo estamos haciendo a nivel nacional, pues y digamos, con proveedores que conocemos o con proveedores de confianza, bueno, ya tenemos experiencia, si nos vamos a mercados internacionales, pues puede ser un poquito más complicado, ¿vale? Ese sería digamos, lo que os tendríamos que contar en este punto. Y bueno, como estamos cumpliendo ya la hora de webinario, entraríamos ya en lo que es la ronda de preguntas, ¿vale? Y cierre del webinario. Entonces, si queréis ir preguntando, aquí, si queréis, nos ponemos ya todos visibles, ¿vale? Y... perfecto. Y solo veo una pregunta que dice lo siguiente, no sé si la podemos contestar. Dice, ¿un consumidor de gas natural puede adquirir GDOs para el gas, igual que adquiere las de electricidad para compensar emisiones? Digamos, esta sería una pregunta más bien para ti, Albert, ¿correcto? Supongo que la puedes contestar, ¿no? Sí, doy respuesta. Al final, la respuesta corta y fácil es sí. Existe al final la garantía de origen, se puede adquirir para un consumidor y al final puede tener distintos objetivos. Dependerá de cuál sea el objetivo, si adquirimos por reducción de emisiones, si adquirimos por que un proveedor nos la requiere, si adquirimos por imagen o RSC, dependerá pues del objetivo, pues qué tipo de garantía iremos a buscar. También al final hay métodos distintos, ¿no? Como habéis comentado, en cuanto a compensación de emisiones, pues al final hay distintos métodos. Uno de ellos, garantías de origen de gas.
Muy bien, perfecto. Vale, pues yo no veo más preguntas por parte de los participantes, con lo cual pues estaríamos ya cerrando lo que es el webinario. Os quiero agradecer a todos vuestra presencia y participación, especialmente a ti, Albert, digamos, por parte de Nufri Energía, muchísimas gracias. Y gracias también pues, a todos los de Volutia que estáis aquí, Juan Carlos, César, Alejandro, Alejandra, Pauli, ahí dando soporte, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a los asistentes. Cualquier duda que tengáis, aquí tenéis un email al que os podéis dirigir, info@evolutia.eu, o a través de vuestro contacto habitual en Evolutia, por supuesto, que aquí hay muchas caras que las conocéis. Os estaremos enviando las presentaciones, tanto la presentación de Evolutia como la presentación de Nufri, si no hay problema por tu parte, Albert, a todos los que habéis asistido al webinario. Y también el webinario lo vais a poder ver grabado, o si alguien se lo ha perdido, lo va a poder ver grabado en nuestro canal de YouTube, pues como todos los webinarios anteriores que hemos hecho. Esperamos continuar con la ronda de webinarios que tenemos en marcha a lo largo de este 2025 y os seguiremos invitando a que estéis presentes. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.